Bienvenidos a Historia del Arte. Hoy, arte antiguo. ¿Sabías que las maravillas de la arquitectura, la literatura y el arte de la Edad Antigua siguen influyendo en nuestra cultura actual? En este video exploraremos las múltiples facetas culturales y artísticas que definieron las civilizaciones como Egipto, Sumeria, Grecia y Roma, cuyas aportaciones moldearon la historia de la humanidad. Hablaremos del desarrollo de la escritura, desde las primeras formas rudimentarias hasta sus sistemas tan complejos como los jeroglíficos egipcios o el alfabeto latino. Descubriremos cómo la arquitectura dejó un legado monumental con las pirámides de Egipto, los templos griegos y los acueductos romanos, obras que combinan la funcionalidad estética y simbolismo religioso. Además, las grandes epopeyas literarias como la Ilíada, la Odisea o el poema de Gilgamesh. Exploraremos cómo estas obras reflejan las creencias y valores de sus épocas. También analizaremos la evolución de la pintura y la escultura, formas de expresiones que capturaron toda la vida cotidiana hasta la mitología, dejando un testimonio visual del poder, la religión y la búsqueda de la perfección. Iniciemos este viaje por el arte y la cultura en la Edad Antigua, para descubrir su importancia y cómo estas civilizaciones dejaron una huella imborrable en nuestra historia. ¿Cómo pasamos de las simples pinturas rupestres a la escritura compleja que usamos hoy? Esa es la pregunta que nos lleva a un viaje a través del tiempo, desde los dibujos en las cavernas hasta las palabras inmortales de Don Quijote de la Mancha. Comencemos en el origen, en el arte rupestre, donde el ser humano representaba las escenas de su vida cotidiana. Veamos el dibujo de un cazador con un arco y un ciervo con una flecha clavada. Este tipo de representaciones nos cuenta algo, pero nos deja muchas preguntas sin responder. ¿Quién era el cazador? ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde estaba? Para superar estas limitaciones, el ser humano comenzó a complejizar su forma de comunicar. El primer paso fue el pictograma, donde las imágenes se simplificaron para representar dibujos familiares. Por ejemplo, un zigzag para representar el agua o un círculo con un punto en el centro para representar el sol. Sin embargo, los pictogramas tenían propios problemas, como representar ideas abstractas, sentimientos o conceptos más complejos. Cabe destacar que a pesar del paso del tiempo, seguimos utilizando pictogramas, como sería el caso de las señales de tránsito. Así surgieron los ideogramas, símbolos que no solo mostraban objetos, sino que evocaban ideas u asociaciones. Por ejemplo, el dibujo de un sol ya no solo significaba sol, sino que también día o calor. El verdadero salto ocurrió con los fonogramas, cuando se le asignó un sonido a cada símbolo. Esto permitió que la escritura se conectaba directamente con el lenguaje hablado, marcando el comienzo de los alfabetos. Desde los jeroglíficos egipcios hasta la escritura griega y latina, llegamos finalmente a las letras que usamos hoy en el español. Pero la escritura no evolucionó de manera aislada. La estética jugó un papel fundamental. Según Besmougar, 7 formas básicas dieron el origen al arte: el espiral, el círculo, el medio círculo, la S, la línea ondulada, el zigzag y la línea recta. Estas formas simples se combinaron para crear patrones más complejos y motivos abstractos que podemos ver en grecas, ornamentos y artesanías. Estas formas no solo decoraban, sino que también reflejaban aspectos de la vida y la cultura. Por ejemplo, los motivos antropomórficos, zoomórficos y fitomórficos representaban la conexión de los pueblos a su entorno, mientras que las formas astromórficas nos muestran su fascinación por los cielos. La evolución de la escritura no es solo un cambio práctico, es un reflejo de cómo hemos intentado comprender y expresar el mundo. Desde las pinturas rupestres que relataban cacerías hasta las palabras de Cervantes, la escritura es una herramienta poderosa que conecta nuestras ideas, emociones y culturas.
Los jeroglíficos egipcios. Esas misteriosas figuras talladas en piedra no son solo arte, son una compleja forma de comunicación que combinan símbolos e ideas. Pero, ¿cómo funcionan realmente? Durante siglos se debatió si los jeroglíficos eran símbolos, como ideogramas que representaban ideas o conceptos, o fonemas representando sonidos como el alfabeto. La respuesta llegó en 1822, cuando Jean-François Champollion descifró la piedra de Rosetta y reveló que los jeroglíficos combinan ambos sistemas. ¿Cómo se interpretan los jeroglíficos? Primero, es importante saber que no existe una traducción directa del jeroglífico al castellano o cualquier lengua moderna. El proceso requiere una transliteración en la que se asigna un valor a cada símbolo. Por ejemplo, los símbolos R o M y N combinan para formar el nombre Ramsés. Aquí es clave incluir las vocales que originalmente no estaban escritas, ya que en las lenguas antiguas como el egipcio no se representaban. La escritura egipcia tiene tres componentes básicos. El ideograma, un símbolo que representa un objeto o concepto específico, por ejemplo, este jeroglífico que significa casa. Cada vez que lo veas se interpretará literalmente como casa. El fonema, un símbolo que representa un sonido, por ejemplo, este símbolo que se lee como NB, en el egipcio se pronunciará Neb. Y el determinativo, un símbolo que aclara que el significado del resto de los signos. Por ejemplo, este símbolo indica movimiento y al combinarlo con otro, como el de la casa, significa salir. ¿Sabías que los jeroglíficos pueden leerse en tres direcciones? De arriba hacia abajo, de izquierda a derecha o derecha a izquierda, dependiendo hacia dónde miren los símbolos. Por ejemplo, si los símbolos miran hacia la derecha, lees de izquierda a derecha. Para entenderlo mejor, tenemos un ejemplo con un toque argentino. Veamos esta imagen. Cualquier persona que no entienda el funcionamiento lo leería como I corazón bar. Entonces hagamos una comparación como si estuviéramos con un jeroglífico. La letra I y las letras BA son fonemas que representan la I, que mediante una transliteración podemos hacer una traducción, que sería yo, y BA, que representan las siglas de Buenos Aires. Luego tenemos el corazón, que es un ideograma, que representaría la palabra amor. Y por último, la letra R, en el símbolo de registro. Funciona como un determinativo. Está ahí, pero no afecta a la lectura. Por lo tanto, en esta imagen lo que leemos es Yo amo Buenos Aires. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene el alfabeto que usamos hoy en día? Lo que conocemos como el alfabeto latino es la base de muchos idiomas occidentales. Tiene un origen que se remonta a la antigua civilización etrusca, lo que es hoy Italia. Los etruscos, una civilización que prosperó entre los siglos 8 y 3 a.C., adoptaron un sistema de escritura basado en el alfabeto griego. Sin embargo, lo adoptaron a sus propias necesidades, creando un alfabeto único. Más tarde, cuando los romanos tuvieron contacto con los etruscos, absorbieron ese sistema y comenzaron a transformarlo. En el siglo 3 a.C., los romanos ya habían desarrollado su propio alfabeto basado en el etrusco, pero con algunas modificaciones. Este alfabeto latino original tenía solo 21 letras y utilizaba principalmente en inscripciones monumentales como lápidas y estelas. Con la expansión del Imperio Romano, el alfabeto latino se expandió. A medida que Roma dominaba nuevos territorios, su sistema de escritura se adaptaron a las lenguas y culturas locales. Esto permitió que el alfabeto evolucionara hasta llegar a las formas que conocemos hoy en día, utilizadas en el español, en el inglés y muchos otros idiomas. Pero aquí está lo interesante.
Aunque nuestro alfabeto ha evolucionado, los símbolos y pictogramas, como lo usaban los etruscos y otras culturas, todavía están presentes en nuestra vida diaria. La escritura no solo sirve para comunicar, sino que nos permite contar historias, dar significado y podemos observar en la naturaleza. Por ejemplo, en la antigüedad, las primeras formas de escritura se usaron para registrar historias de caza, como la famosa pintura de un hombre con un arco y un ciervo con una flecha. Sin embargo, en los tiempos, la escritura convirtió a la herramienta poderosa para legitimar el poder. En la cultura antigua, como la egipcia, los textos y jeroglíficos que se usaban para reforzar la idea de que el poder del gobernante provenía de un ser superior. Los faraones, por ejemplo, eran representados junto a dioses, destacando su conexión divina y su autoridad con el pueblo. La escritura ha recorrido un largo camino, desde los pictogramas y jeroglíficos hasta los alfabetos modernos.